Hola a todos y bienvenidos a la cuarta parte de nuestros videos de esta semana. En esta ocasión, a diferencia de los videos anteriores, nos vamos a enfocar ya en el inicio de la temática para esta semana. En esta ocasión, pues vamos a estar haciendo una breve retroalimentación de lo que ustedes vieron en Investigación 1, porque sabemos que muchas veces las vacaciones producen una amnesia colectiva que lleva incluso a que quizás los temas de investigación que ustedes trataron no estén tan frescos en las mentes. Por lo mismo, lo que vamos a hacer en esta oportunidad es retroalimentar los principales aspectos metodológicos para que de esa manera ustedes retomen sus proyectos de investigación y podamos continuar con éxito la actividad. De esta manera, entonces, la primera precisión que debo hacer, porque suelen preguntarlo en las clases, es si se puede retomar la temática de investigación tratada en semestres anteriores. Y la respuesta es sí. Lo ideal es que ustedes retomen el trabajo que han realizado hasta el momento, incluso en proyecto integrador, y que en esta oportunidad, pues lo que ustedes hicieron en Investigación 1 se le pueda dar una continuidad. No deben plantear una nueva temática, simplemente retomar la que tienen. Ahora, hay algunos grupos que en algunas oportunidades sí quieren cambiar de temas, quizá porque no se sintieron cómodos con lo que estaban desarrollando el semestre pasado. Si ese es su caso, son bienvenidos a plantear una nueva temática de investigación. Pero por favor, si ustedes van a tomar esa decisión, tómenlo en esta semana, por tardar en la próxima, porque van a tener que ir realizando avances y entregas, de manera que si ustedes toman la decisión de cambiar de temática en el segundo corte, de todas maneras las entregas van a ser las mismas y por tanto pues es necesario que consideren estos aspectos para que la temática que ustedes vayan a plantear en esta semana y en la próxima pues sea la que van a tratar durante el semestre. Teniendo esto en claro, también suelen hacer una pregunta y es si la temática del proyecto integrador que se desarrolla en el semestre es el mismo proyecto de investigación. Y la respuesta es sí. No tienen que hacer dos trabajos de investigación diferentes. La investigación que ustedes realicen es la misma en proyecto integrador y en las entregas que van a hacer de metodología de la investigación y por eso se facilita entonces el trabajo a desarrollar. Teniendo estas precisiones en mente, pues vamos a empezar entonces con nuestra temática en esta semana. De esta manera entonces, lo primero que solemos preguntarnos es ¿de dónde surge el problema de investigación? Esa es la primera pregunta que normalmente asalta nuestra mente cuando estamos intentando plantear un problema de investigación. Y desde esa perspectiva yo les recomiendo abordar problemáticas que sean cercanas a ustedes. Si lo que ustedes quieren es continuar con el mismo problema de investigación, pueden retomarlo. Sin embargo, si ustedes están ante la perspectiva de plantear un nuevo tema de investigación, yo les recomiendo que se acerquen o lo primero que hagan es pensar en aquellas áreas del derecho que son de su agrado. Por ejemplo, si a ustedes les gusta el derecho constitucional, pues busquemos una problemática en derecho constitucional, porque de esa manera el desarrollo y la lectura de las diferentes temáticas va a ser mucho más ameno. Si a ustedes, por ejemplo, no les gusta el derecho tributario, pues no busquemos una problemática desde el punto de vista tributario. Acérquense a esas áreas del derecho que saben que son de su agrado. Teniendo esto en mente, entonces, a partir de esa área del derecho en la cual a ustedes les gusta, pensar problemáticas que probablemente ustedes hayan leído en jurisprudencia o incluso si ustedes están trabajando probablemente habrán detectado esas problemáticas o si han leído alguna novela, alguna película o incluso la realidad, las noticias, allí se pueden detectar muchísimas problemáticas jurídicas o sociojurídicas a partir de las cuales puedan plantear su proyecto de investigación. El primer punto es entonces tener claro cuál es la temática general que yo voy a abordar. Por ejemplo, quizá les guste el derecho ambiental, es la temática general. Quizá les guste la justicia transicional, los derechos de las víctimas, en fin, determinar en primer lugar esa temática que les llama la atención. Pero no basta con quedar en esa problemática en general. El segundo aspecto entonces que hay que tener en cuenta es el tema de investigación y su delimitación. No podemos quedar con un tema completamente general porque entonces nos vamos a perder en su desarrollo. ¿Qué debemos considerar entonces? Debemos considerar a partir de ese tema de investigación, yo debo tratar de ajustar a un punto en concreto.
Y desde esa perspectiva, desde ahora hago una precisión importante, y es que no debemos romper el esquema de considerar que un proyecto de investigación es lo mismo que hacer un ensayo. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que un proyecto de investigación se enmarca dentro de la investigación científica, y desde esa perspectiva una investigación no es simplemente plantear mi perspectiva, mi visión sobre el tema como se ocurre en el caso de los ensayos, sino que yo tengo que demostrar que existen unas fuentes que validan los hallazgos que estoy presentando. Recuerden que una investigación científica siempre va a tener un objeto de estudio y un método de estudio que me lleve a tener resultados que deberán ser comprobables. De manera entonces que si yo digo al final de mi investigación que X es así por esto, esto y esto, otro investigador que quiera validar los resultados al aplicar el mismo método que yo utilicé deberá llegar a la misma respuesta. Y si no llega a esa respuesta, entonces podrá criticar la confiabilidad de mis resultados de investigación. Desde esa perspectiva, pues debo tener en cuenta que no puedo plantear como problema de investigación algo que sea excesivamente subjetivo o que lleve a dar respuestas que sean meramente de un ensayo. Por ejemplo, si yo planteo como problema de investigación, ¿por qué en Colombia no funciona la democracia? Si yo planteo una problemática como esto, estoy planteando algo que es cuya respuesta será exclusivamente mi percepción del tema, y por tanto pues no va a ser un proyecto de investigación, va a ser un ensayo. Debo plantear un problema de investigación que pueda ser resuelto de manera objetiva, ya sea a partir de una fuente del derecho o de la fuente del derecho junto con una realidad social. Desde esta perspectiva, entonces tendremos que considerar cuáles aspectos nos ayudan a delimitar una investigación. Bien, entonces, hablando de la delimitación, tendremos que considerar 4 o 5 elementos de delimitación que es importante tenerlos en cuenta. ¿Cuáles son esos elementos? Por un lado, la delimitación temática. ¿Qué significa esa delimitación temática? Bueno, ya partimos de una temática general, que era, por ejemplo, justicia transicional. Pero la justicia transicional tiene muchas aristas. Yo no puedo investigar todo lo de justicia transicional, porque nunca voy a acabar. Tengo que centrarme en un aspecto específico de la justicia transicional. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, de la justicia transicional yo quiero estudiar cómo funciona la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo quiero investigar la reparación a las víctimas. Yo quiero investigar el tratamiento penal que se les está dando a los agentes del Estado. En fin, yo debo ver a partir de la composición de ese tema general qué punto específico voy a investigar. Entonces, desde la perspectiva de la justicia transicional, yo puedo decir, bueno, yo quiero investigar la reparación administrativa de las víctimas dada a partir de la ley 1448 de 2011. Bien, si ustedes notan, allí tenemos otro aspecto y es la delimitación temporal. ¿Por qué ese aspecto también es importante? Porque, bueno, por ejemplo, yo al haber enmarcado mi investigación a partir de la ley 1448 de 2011, ya estoy diciendo que yo no voy a investigar la reparación administrativa que había antes de la ley 1448 de 2011. Y eso es importante porque imagínense que yo quiera plantear cómo se ha hecho la reparación administrativa de las víctimas en toda la historia republicana de Colombia. Estudiar 200 años de historia no es fácil, empezando porque probablemente no voy a encontrar todos los registros históricos que van a ser necesarios para ello. Entonces yo tengo que aterrizar algo que deba ser realizable. Si estoy en el caso de una tesis, pues abordar la ley 1448 del 2011 es suficiente. En el caso de la investigación que ustedes están haciendo en el semestre también es aplicable, pero quizás si yo estoy haciendo una tesis podría incluso expandirlo un poco más allá al considerar los antecedentes que puede tener la reparación administrativa previa a la ley 1448 del 2011. ¿De qué depende esa delimitación temporal? Bueno, en esencia de lo que se quiera lograr por parte del investigador. Por ejemplo, habrán investigadores que dicen yo tengo para realizar mi investigación 1 año y por tanto puedo investigar esos antecedentes. O podrá ocurrir que ustedes digan no, yo no tengo 1 año, yo tengo 4 meses para hacer la investigación, entonces necesariamente voy a tener que delimitarlo a partir de la ley 1448 del 2011.
En otro tipo de investigaciones, por ejemplo, si se está haciendo el análisis de una política pública, es importante considerar en qué lapso de tiempo voy a analizar esa política pública. Normalmente se hace el estudio a partir de las administraciones, el término que dura una administración o un gobierno, normalmente los 4 años, para saber cómo está implementando ese gobierno la respectiva política pública. Por lo mismo se estudiaría, por ejemplo, del 2012 al 2016, que son 4 años en los que haya funcionado una misma administración. Eso es entonces la delimitación temporal. Consideren, sí, por favor, el tiempo que ustedes tienen y cuánto les interesa estudiar de la problemática que están abordando, pero no debe darse una delimitación temporal que sea arbitraria. Me explico. ¿Qué tal que yo diga, yo quiero estudiar esta política pública entre el año 2017 y 2018? ¿Por qué esos años? Bueno, no es que esos años me gustan, no. La razón por la que yo escoja los años debe ser fundamentada. Por ejemplo, porque son los 2 últimos años en los que se ha implementado la política pública. O por ejemplo, porque son los años en los que se cuenta la información. Entonces ahí sería importante tener en cuenta esos elementos y tener en cuenta, por ejemplo, si yo voy a investigar una política pública, que primero la política pública sí exista. Muchas veces ha pasado en semestres anteriores, inician con mucha expectativa al estudio de las políticas públicas, pero lamentablemente se dan cuenta a lo largo del semestre que la política pública no existe. Y si no existe la política pública, pues se quedan sin objeto de estudio. Entonces, cuando ustedes planteen el proyecto de investigación, tengan en cuenta mínimamente una revisión previa para constatar que la política pública sí exista. 2, saber hasta desde cuándo se está implementando esa política pública. Si la política pública es del 2019, está recién sacadita del horno, salió hace un mes, y ustedes quieren analizar si ha sido o no, si se ha cumplido o no, si ha tenido una buena recepción, pues probablemente no van a encontrar ningún dato porque está muy reciente la política pública. Lo mismo pasa con leyes que hayan entrado en vigencia hace muy poco. Probablemente un análisis de corte social no se va a poder realizar porque no va a haber información o todavía no ha surtido los efectos que se pretenden analizar. Ahora, si ustedes hacen el análisis de una ley desde el punto de vista netamente jurídico, por ejemplo, si ustedes analizan la ley Ana Cecilia Niño, recientemente aprobada por el Congreso de la República en relación con las personas afectadas por el asbesto, y ustedes quieren hacer un análisis de cómo esta ley está redactada y si cumple con los estándares internacionales, bueno, pues esa problemática sí permitiría que, a pesar de que está recientemente publicada y sancionada esta ley, pues yo puedo hacer un análisis porque todavía no estoy metiendo mi análisis en el campo social. Noten entonces lo importante que es considerar esos elementos antes y durante el planteamiento del problema. Por otro lado, tenemos la delimitación espacial. Este aspecto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque yo debo tener en cuenta cuál es el ámbito de aplicación de mi investigación. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación de una ley, la ley es de carácter nacional. Por tanto, bastará con mencionar el número de la ley o plantear que la ley es en Colombia. Pero cuando yo estoy haciendo estudios de políticas públicas o de normatividad de carácter departamental o de carácter local, sí es necesario que yo plantee el lugar en el cual estoy o voy a realizar ese estudio. Si yo voy a estudiar la política pública del departamento del Quindío, pues tengo que especificar que es en el departamento del Quindío. Si no lo especifico, voy a entender entonces que voy a hacer un estudio de carácter nacional y probablemente no tengo ni los recursos ni el tiempo para lograr ese objetivo. Entonces es importante tener claro esto, sobre todo si sus investigaciones son de carácter sociojurídico, que tengan en cuenta que debe ser muy preciso el sitio en donde se va a desarrollar la investigación. Y por último tenemos la delimitación poblacional. La delimitación poblacional es importante considerarla, aunque no en todas las investigaciones aplica. Es necesario que ustedes hagan el análisis correspondiente. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación
en relación con la política pública en primera infancia. La primera infancia puede ir de 0 a 7 años, pero puede que yo quiera priorizar en parte de esa población, ya sea porque me parece que es un objeto o es un campo de investigación más interesante o porque cuento con esa información. Si yo sé que quiero investigar niños entre 5 y 7 años, puedo delimitarlo de esa manera en mi investigación. De la misma manera que si yo hago una investigación sobre, por ejemplo, la comisión de delitos por parte de menores de edad, yo podría querer delimitar el estudio poblacional solamente a la delincuencia juvenil y en este caso especificar que serán menores de edad entre 15 y 17 años. Puedo hacerlo justamente porque si yo investigo la delincuencia de todos los menores de edad, es decir, de 0 a 17 años con 355 días, pues probablemente voy a tener un campo de investigación mucho más grande y eso implicará mayor tiempo, mayor esfuerzo en realizar la investigación y por tanto yo puedo plantear un aspecto más específico. No está mal tener un campo de acción o de investigación grande, siempre y cuando cuente con los recursos para su ejecución. Así pues, tenemos ya claro cuáles son la delimitación que yo debo tener en cuenta para mi proyecto de investigación. No olviden, delimitación temática, delimitación temporal, delimitación espacial y delimitación poblacional son importantes a la hora de plantear su proyecto de investigación. Toda esa delimitación va a verse planteada o plasmada en una sola pregunta de investigación. La última recomendación que les hago en este aspecto es que ustedes tengan en cuenta el tipo de investigación que ustedes tienen. Esto lo vamos a hablar un poco más en detalle la próxima semana, pero es importante desde ahora que tengan en cuenta que hay investigaciones jurídicas e investigaciones sociojurídicas. En el caso de las investigaciones jurídicas, recuerden que son aquellas cuyo objeto de estudio es una fuente del derecho. Fuente del derecho entendida como tratados internacionales, constitución, leyes, acuerdos, ordenanzas, decretos, resoluciones, todas aquellas fuentes del derecho normativas, pero también la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre, en fin, las fuentes del derecho y que me baste a mí para resolver la investigación esa fuente del derecho si la respuesta a mi proyecto de investigación está única y exclusivamente en esa fuente del derecho, voy a poder decir que mi investigación es jurídica. Por otro lado, si resulta que no basta con la información que yo obtengo de esa fuente del derecho, sino que necesariamente yo voy a tener que obtener información de la parte social, significará que voy a tener una investigación de carácter sociojurídico. Ahora bien, ya teniendo claro cuáles son los aspectos de la delimitación, recordemos cómo se hace la pregunta de investigación. Esto es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son esas características de las preguntas de investigación. ¿Recuerdan algunas? Me imagino que el semestre pasado, cuando ustedes vieron esta temática con el doctor Carlos Martínez o con la doctora Alejandra, habrán encontrado unas características importantes de las preguntas de investigación y es por ello que es necesario recordarlas. En primer lugar, recordemos que la pregunta de investigación debe ser clara, concisa y debe reflejar la delimitación. Veamos algunos ejemplos. Nos dice el ejemplo, ¿por qué la democracia no sirve? Ya habíamos mencionado este aspecto previamente y ya hemos mencionado que es una pregunta que no nos sirve como problema de investigación. ¿Y por qué no nos sirve? Porque cuando la pregunta nos dice ¿por qué la democracia no sirve? Es una pregunta bastante amplia y ambigua, no tiene ningún tipo de delimitación. Ni siquiera nos serviría si dijera ¿por qué la democracia en Colombia no sirve? A pesar de que tendría una delimitación espacial o geográfica, lo cierto es que sigue siendo una pregunta completamente amplia que no nos lleva a tener unos elementos objetivos a través de los cuales poder tener una respuesta concreta. Miremos este otro ejemplo. Si el río Quindío se está secando, no hay dinero y hay muchos migrantes, ¿tendría el gobierno que tomar medidas teniendo en cuenta que los ciudadanos se están quejando y que todos necesitamos verdaderas respuestas estatales? Fijémonos que esta pregunta tampoco es clara. Sí, refleja
una problemática, de hecho combina o mezcla diferentes problemáticas, pero no es claro qué se quiere hacer. De las dos preguntas que hemos visto, probablemente ustedes considerarán que se está tratando una problemática social. Y es cierto, estamos aquí viendo diferentes tipos de problemáticas, pero tengan en cuenta que estamos hablando de investigación jurídica y que la investigación jurídica tiene que tener necesariamente unos elementos objetivos y debe ser muy preciso el problema de investigación. Por lo tanto, si ustedes ven aquí, no hay una delimitación temática, no hay delimitación temporal, no hay delimitación geográfica y tampoco hay una delimitación poblacional. Así pues, tengamos en cuenta que no debemos seguir estos ejemplos. Son aspectos que los establezco para que ustedes puedan ver qué no se debe hacer y que han sido errores comunes en semestres anteriores. Por otro lado, miremos este ejemplo. En este ejemplo vamos a encontrar una pregunta que es dicotómica. ¿Recuerden que es una pregunta dicotómica? Las preguntas dicotómicas son aquellas cuya respuesta es solamente sí o no. Es decir, se trata de preguntas cerradas, lo que en un interrogatorio de parte nosotros llamaríamos una pregunta cerrada, es decir, de tipo sí o no. En esas preguntas para un interrogatorio de parte nos servirían y nos serían bastante útiles, pero en el caso de un proyecto de investigación se considera que no es adecuado que se plantee una pregunta dicotómica y por lo mismo será necesario mejorar su redacción. Miremos, por ejemplo, ¿qué no debemos hacer? Noten que es una cuestión meramente de redacción. En el ejemplo nos dice, ¿es eficaz la política pública sobre equidad de género en el departamento del Quindío entre el 2010 y el 2014? Noten que tenemos una temática, una población, un tiempo y un espacio. Pero el inicio de la pregunta hace que la pregunta sea dicotómica. Cuando yo digo, ¿es eficaz? Necesariamente, al hacer la pregunta así, estoy planteando la pregunta de forma dicotómica. Por lo mismo, lo que debo hacer no es replantear completamente el problema de investigación, no. Lo que debo hacer es plantear la redacción del inicio de la pregunta de una mejor manera. Y se recomienda que se utilicen las formas de preguntas, qué, cómo, cuándo, por qué, cuál. Esencialmente cuál, cómo y por qué son muy útiles en preguntas de investigación. Si yo tomo ese ejemplo inicial y lo convierto en cuál ha sido la eficacia de la política pública sobre equidad de género en el Quindío entre el 2010 y el 2014, van a encontrar que es una problemática que está mucho más ajustada y que la redacción lleva a que no sea dicotómica. Ya hablábamos entonces de que debe reflejar la delimitación. Veamos aquí otro ejemplo. Cuando nos planteamos una problemática como ¿cuál es la eficacia de la política pública en equidad de género? Hay que tener mucho cuidado. Noten que aquí estamos planteando una política pública en particular que es la política de equidad de género, pero no planteamos en dónde. Entonces, ¿dónde voy a hacer ese estudio? La política pública de equidad de género puede ser nacional, departamental, local. Entonces, ¿dónde voy a ajustar esta política pública? ¿Y en qué lapso de tiempo voy a desarrollar esta investigación? También es muy importante poderlo precisar. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que nuestra pregunta de investigación no debe llevar implícita o muy explícita la respuesta. La pregunta debe ser planteada de una manera neutral. Por ejemplo, miremos en esta pregunta. Nos dice, ¿cuál ha sido la implementación de los acuerdos de paz firmados por el gobierno, teniendo en cuenta que el gobierno no quiere aplicarlos y que ha obstaculizado su realización desde el primer momento? Noten que esta pregunta lleva implícita la respuesta. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que no se ha podido implementar porque el gobierno no lo quiere implementar. Entonces ya lleva, en este caso, explícita la respuesta y por lo mismo yo tengo que modificarla para que no vaya a tener este problema. Por ejemplo, yo podría decir, ¿cuál ha sido la implementación que se le ha dado a los acuerdos de paz realizados entre las FARC y el gobierno nacional a partir del año 2017 frente a o a partir de la postura del gobierno nacional? De esta manera
yo voy a estudiar cuál es la postura del gobierno nacional y a partir de esa postura pues voy a hacer el estudio de la implementación de los acuerdos de paz. No estoy diciendo que la postura sea buena o mala, por lo menos no lo estoy diciendo en mi pregunta, pero en la ejecución del proyecto de investigación es en donde yo voy a recolectar todos esos elementos para que yo pueda concluir si la postura ha sido a favor o en contra de los acuerdos de paz. Y finalmente, la recomendación que les planteaba previamente. Estas investigaciones, recuerden, son proyectos de investigación y deben tener un contenido jurídico. No se deben plantear como si fueran un ensayo. Y sobre todo, recuerden que como estamos hablando de un proyecto de investigación en una facultad de Derecho, necesariamente el proyecto que yo plantee debe ser lógico y coherente con una facultad de Derecho. A veces nos ocurre que si ustedes analizan el problema de investigación que están planteando, diríamos que ese proyecto lo podría desarrollar otro tipo de facultades, una facultad de arquitectura, una facultad de trabajo social, a veces incluso una facultad de ciencias de la salud, y ocurre con bastante frecuencia. Miremos, por ejemplo, en el caso de esta pregunta, nos dice cuáles son los efectos en la salud de los habitantes del sector donde se desarrolla la mina de la Colosa. En ese caso, en particular, diríamos que incluso no es un proyecto de investigación que se esté realizando por una facultad de Derecho, porque yo estoy estudiando los efectos en la salud. Y en esas circunstancias, diríamos, es un proyecto de investigación de una facultad de Medicina o una facultad de Ciencias de la Salud. Pero si nosotros planteáramos este proyecto como, por ejemplo, cómo se ha garantizado el derecho a la salud en la ejecución del proyecto minero de la Colosa, ya estoy dándole un efecto, una perspectiva jurídica a esa temática de investigación. Y por lo mismo, desde esa perspectiva sí podría desarrollarlo en una facultad de Derecho. Por ejemplo, en el segundo caso planteamos ¿por qué Colombia no está preparada para el voto electrónico? En ese caso, estamos planteando una problemática que tiene un contenido jurídico, pero ese contenido jurídico está planteado a manera de ensayo y eso ya representa un problema. ¿Por qué? Porque estoy planteándolo para plantear mi posición personal. Y recuerden, un proyecto de investigación es diferente a un ensayo. Yo no debo recolectar mi percepción personal, lo que yo debo hacer es plantear o recoger una serie de insumos desde las fuentes del derecho y desde la realidad social para dar respuesta a esa pregunta. Si yo lo planteo, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos que debería tener o los lineamientos que debería tener una ley que regule el voto electrónico en Colombia? Desde esa perspectiva, lo que yo voy a hacer es una investigación en donde tendré que considerar los elementos legislativos y los elementos sociales que lleven a mostrar cómo se debería dar esa regulación. Y por tanto voy a tener una investigación de carácter jurídico que no va a ser un ensayo, sino que verdaderamente va a ser un proyecto de investigación. A partir de los insumos que hemos hablado, ustedes deberán desarrollar o recordar sus temáticas de investigación para de esa manera la próxima sesión realizar una retroalimentación de sus proyectos de investigación. No olviden que en la plataforma Moodle va a quedar una actividad sobre preguntas y objetivos de investigación. Para ello es importante que ustedes revisen el video número 5 en relación con los objetivos de investigación y que a partir de este video y del video número 5 realicen esa actividad. En cualquier caso, si tienen alguna duda, en la próxima sesión estaremos revisando sus inquietudes. Muchas gracias.